quiero pedirte tu opinión con respecto a esta danza de renuncias que estamos conociendo en estas horas. Me parece que son la consecuencia de un gobierno que se planteó muy conflictivo en un primer momento, que los resultados no llegaron y que ahora con miras al 2023 y casi como una conclusión del año 2022 es entre puro cálculo electoral y tratar de sobrevivir personalmente del modo que mejor, con los mayores recursos que tiene cada uno individualmente. Acá no hay una salida grupal, ni siquiera partidaria. No es que nos refugiamos dentro de una estructura para... Cada cual hace lo que puede, de la manera que puede, y me parece que en esa supervivencia se pone en juego la condición de frente de todos, que de alguna manera hay dos vertientes muy fuertes, como la del Alberto y de Cristina. Que de hecho hasta la propia Victoria Donda lo marca en su carta, porque reivindica el liderazgo de Cristina y sin embargo lo golpea a Alberto Fernández, ¿no? Sí, creo que fue el formato 2022, ¿no? El de, miren, acá hay un liderazgo que finalmente, posterior al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay una renuncia de Máximo Kirchner y a partir de esa renuncia a la jefatura de bloque, el liderazgo que se consolida día a día en el frente de todos de Cristina por sobre el del presidente. Esa es la dificultad en Argentina. Había habido un golpe fuerte posterior a las elecciones donde había renunciado mitad de gabinete. Yo digo que hay dos momentos clave en esta relación, metiéndonos en los 5 momentos si querés, pero si no, hay un momento que me parece que es doble y que es clave, que es post-paso 2021, que es en el contrato inicial que Alberto... ¿Eso lo marcarías como el primer momento? No, hay un primer momento, yo creo que es donde se firma el conveño nupcial o la fórmula FF para llegar. ¿El convenio prenupcial? Hay un convenio prenupcial. Ellos mismos se refieren en esos términos. Sí, yo creo que hay un... pero me parece que por más de que no sea un término de convenio prenupcial, siempre existe en las alianzas o en las fórmulas generadas un intercambio de beneficios y de derechos y obligaciones. ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Claro, y aparte que conviene. ¿Por qué se cita a Alberto? Porque en realidad la convocatoria de Alberto, la nominación en 2019, tenía que ver con que Cristina sola no podía y sin ella no alcanzaba. Por lo tanto, la convocatoria tiene como bases y condiciones una letra chica diciendo, miren, aquí el poder sigue siendo mismo. La convocatoria es mía y por un tuit. No es algo menor. No. Entonces, es mía por un tuit y yo como vicepresidenta anuncio a quién será el presidente. Sí, y aparte yo creo que ahí hay un juego de alguna manera tácito que los complicó a los dos. El primero es que Cristina le pide a Alberto, mirá, te convoco acá para que coloques cierta moderación en el escenario político, podemos ganar las elecciones y luego seas mi operador en distintas situaciones, seguramente algo de la justicia habrá pasado por ahí, y aparte que ganes elecciones. Y las decisiones, entiendo que conduzcas, pero las decisiones importantes hay que tomarlas en articulación del frente de todos. Bueno, cuando uno toma con eso con articulación, ¿no? Claro, porque cuando uno toma eso como referencia central, se empieza a dar cuenta de que por qué después hay incumplimientos de contrato del presidente hacia la vicepresidenta. Y muchas veces dirigentes, sobre todo de la oposición, periodistas, se centran más en los incumplimientos que hubiese tenido ella, en la falta de respeto de ella contra el presidente. Y sin embargo, cuando uno ve el paradigma inicial, el contrato inicial, quizás fue él el que tuvo mayor... La ruptura del contrato de él para ruptura, que esto claro. suceda. Entonces digo, me parece que eso por ahí, ¿no? es algo importante. Quizás la justicia sea lo más evidente para adentro, pero tácito hacia afuera, o implícito, pero lo que creo que sí es que, y ahí yendo al tema de las PASO y al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es... Vos estás aquí para ganar elecciones. Y tu formato de triunfo electoral 2021, mientras yo venía diciendo, Cristina, que así no era la manera, lo vengo reiterando, incluso lo ratifiqué en una carta el 26 de octubre del 2020. Cuando dijo los funcionarios que no funcionan. De esa carta estás hablando. Pero en esa carta no solamente dice funcionarios que no funcionan, que eso fue muy notorio, sino que, presidente, vaya, haga cosas, gestione, decida, le decía. Presidente, se me acabó la paciencia, le está diciendo. Empezó a acabarse la paciencia de la relación. Le estoy marcando de que aquí no hay el movimiento que se necesita. Y le dice también, no soy yo, no fueron mis formas. Es que no nos quieren como peronismo. Entonces, por favor, vaya y decida. Está bien. Eso creo que fue el primer momento con una derrota en donde ella advirtió y el triunfo no vino. De hecho, hubo un festejo medio raro en ese momento. Muy raro. Y el segundo punto, sí, clave, ahí ya de ruptura importantísima,
creo que es en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, traído por Guzmán, firmado por Alberto, en donde el kirchnerismo al principio no habló, parecía como una especie de triunfo porque no había default del presidente. Exacto. Sin embargo, lo que terminó sucediendo en los siguientes meses es una retirada del kirchnerismo y empezada por Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados. Ahí el famoso momento en que se para de su banca en diputados, ¿no? Claro, y eso yo creo que esos son los dos momentos que explican la situación que tenemos hoy en día de ruptura, de ignorancia total, claro, como el quinto momento de esos 5. ¿Que es insubsanable? Todavía queda un año, digo, porque estamos, ¿no? Nos queda un año largo. Sí. Queda todo el año electoral, ¿no? Digo, en Argentina es difícil decir eso, ¿no? Pero en Argentina es todo muy complejo. Sí. Yo creo que sí, que sería difícil de subsanar una situación así, más porque creo que todo el arco político dentro del Frente de Todos se corrió de la mirada hacia el presidente. El presidente hoy está solo, levantando la mano, intentando ser vocero, diciendo que es articulador, casi que con una especie de autobombo desesperante y desesperado de aquí estoy, soy el presidente. Claro. Uno podría decir, bueno, eso se nota, para adentro se nota mucho, por el otro lado también creo que está pidiendo su lugar de negociación sabiendo que tiene un enorme poder de daño, siendo el presidente, con poderes de firma, de designación. Porque en definitiva tiene la famosa lapicera de la cual hemos hablado, realmente la tiene. Sí, no solamente la tiene, es importante para este año, en un año electoral es relevante, pero también es verdad que tiene una fecha de vencimiento, que es que cuando termina su mandato, él también tiene que encontrar un lugar dentro de un espacio que hoy no le responde. ¿Esa fecha de vencimiento son las PASO? Sí, las PASO, las PASO, las generales, digo, se va extinguiendo, ¿no? Pero las PASO en una primera instancia, cierre de listas primero. Ahí está, PASO, generales y luego la entrega del mandato en diciembre. Claro. Bueno, de hecho se están analizando, Maxi, ¿no? Pegar la fecha de las PASO y las generales, digo, aproximarlas lo más posible para que no haya ningún tipo de cimbronazo como el que ya hemos vivido en la Argentina. Sí, ahí tenés infinidad de temas. El primero es que la discusión de las PASO pasó de largo, digamos. Todas las provincias que querían eliminar las PASO finalmente terminaron alineándose con el presidente, sobre todo las provincias del norte, porque son necesarias, indispensables, te diría, para la elección del Frente de Todos. Entonces esa discusión se terminó, digamos. De hecho, de las 3 provincias que han eliminado las PASO, 2 los gobernadores son más cercanos a Sergio Massa que a Alberto Fernández. No había mucha convicción, ni en el oficialismo, ni en la oposición, ni siquiera en el kirchnerismo, de saber qué era lo que más convenía. Creo que eso fluyó. El presidente se apropió de esa lucha como diciendo yo voy a defender las PASO por la democracia, hacía como una épica, pero en realidad que no... volvió a ratificar justamente esta semana, insistiendo en eso, con las PASO. Pero en ese alineamiento creo que también buena parte del peronismo no kirchnerista está de acuerdo y le da a la derecha al presidente que conserva, si querés, esa cuota de poder, además de la lapicera, que son 2 lapiceras, porque también tiene que ver obviamente ahí la presidencia del Partido Justicialista, sobre la cual, digamos, es lo que bien marcaba Gabriel, es más el daño que puede hacer que lo que puede decidir, pero digo, tienen mucho miedo eso de un Alberto revanchista en 2023 que haga lo que él quiere. De hecho, en la posición del presidente Alberto Fernández se unía con la posibilidad de abrir esa mesa política, incluso con una pata en la oposición, de poder dialogar el traspaso, digamos, de poder decir yo me voy, pero voy por esto, una especie de pacto de olivos, en aquel momento, lo cual sería... Y aparte, una mesa política muy necesaria, pero que hay veces le era funcional a algunos y a veces a otros. Por lo tanto, los que lo pedían eran los que la necesitaban, cuando justamente del otro lado no. Le pasó al kirchnerismo, le pasó a momentos con Guado de Pedro, Máximo Kirchner, decía vamos a hacer una mesa política con el presidente decía que no. Y después al revés, el presidente pidiendo la mesa política con Massa porque necesitaban articular. En el lado de la oposición, algo parecido, nada más que al no estar gobernando, es más sencillo. También con la oposición. Pero antes quiero aprovechar, sumamos a Lourdes Marchese, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Lourdes. Porque Gabriela hablaba recién de bueno, los temas de la justicia, esto que es tan visible, ¿no? Por parte de la vicepresidenta, todo lo que tiene que enfrentar, y el presidente de la Nación, que ella siente que no la respaldó lo suficiente. ¿Qué le espera en el año judicial a Cristina Kirchner para el 2023, Lourdes? Bueno,
en principio recordemos que el 6 de diciembre pasado fue condenada por parte del Tribunal Oral Federal número 2 en la causa conocida como vialidad u obra pública, como mejor le quieran llamar, a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Qué pasa? Esta sentencia recién se va a poder apelar una vez que se conozcan los fundamentos. Esto va a ocurrir el día 9 de marzo, cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos. A partir de ese momento, todas las partes van a poder apelar esta decisión si están en desacuerdo, obviamente, con lo resuelto por el Tribunal Oral Federal número 2. La Fiscalía ya dijo que va a pedir los 12 años para Cristina, que va a pedir que la condenen por asociación ilícita. Esto va a recaer en la sala de casación, que va a tener que resolver si hace lugar o no a los planteos de cada una de las partes. Pero hubo otras cuestiones que también la tienen a Cristina Fernández de Kirchner en la mira. En este caso, ha sido beneficiado por parte de la justicia en la causa Memorándum con Irán y en la causa Otesur y los Sauces. ¿Qué pasa? Tenían que resolver previo a la feria judicial de diciembre estas causas. Ya se habían desarrollado todas las audiencias de las partes, ya la Fiscalía había solicitado, la Fiscalía en la causa Otesur y los Sauces había solicitado que se revoque el sobreseimiento y que Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos vayan a juicio. En este caso se terminó de escuchar a todas las partes y obviamente las defensas de los imputados pidieron que se confirme el sobreseimiento. ¿Qué pasó? A ver. Hubo un sorteo en casación para las nuevas autoridades y la doctora Ana María Figueroa termina siendo la presidenta para el año 2023. Bueno, retrasó su voto y por lo tanto recién después de la feria judicial vamos a tener novedades en esta causa, porque las dos salas, las dos causas, digo, Memorándum y Otesur y los Sauces están en la sala 1 de la Cámara de Casación Penal. Así que el año que viene creo que la mirada va a estar atenta en lo que resuelva Casación, porque no solamente Cristina Fernández de Kirchner va a estar en el ojo de Casación, también Mauricio Macri. Se suman estos dos, digamos, las dos caras opuestas en la Cámara de Casación. ¿Con qué causa? En la causa de Ara San Juan, porque las partes están pidiendo que se revoque el sobreseimiento que tiene Mauricio Macri. O sea que Cristina arranca su año judicial, digo, con esto en marzo. En febrero ya esperemos que haya alguna resolución en parte de Otesur y los Sauces y en la causa de Memorándum, porque ya las fechas están por vencer. Están por vencer. Ahora, Gabriel, ¿cómo ves finalmente cómo puede jugar Cristina en estas elecciones, ¿no? Hablamos mucho después del acto de Avellaneda de esto que ella dijo. Bueno, no es autoexclusión, es proscripción. ¿Está de alguna forma todavía definiendo si quiere jugar, si no quiere jugar? ¿Cuál es tu lectura? Que es el centro del escenario político nacional. El centro político del escenario nacional. Entonces, mi lectura es que lo que ella vaya relojeando, generando la estrategia, las tácticas, va a ser lo que configure el escenario finalmente. Vos fíjate que fue la única que pudo hacer borrón y cuenta nueva. Que puede elogiar a Massa, entonces le da aire. Que de alguna manera critica al presidente, lo deja del costado. E incluso opera con sus decisiones en la oposición. Porque cuando hay Cristina, hay más posibilidades de Macri. Cuando y sin Cristina hay menos chance de Macri. Por lo tanto, que si no hay Macri, debiéramos pensar en un escenario quizá más moderado. Si querés hacemos toda una explicación del por qué, pero ese escenario más moderado te da lugar a que de un lado el candidato natural, que hoy pareciera ser, que falta mucho y todo, sea Sergio Massa, y por lo pronto en la oposición podría ser Horacio Rodríguez Larreta. No, te quería aportar justamente, en el Frente Renovador están convencidos que el candidato será Massa y que tendrá de alguna manera este apoyo de Cristina Kirchner sin una presencia exagerada en la campaña, quizás más concentrada en la provincia de Buenos Aires, dándole una mano a Axel Kicillof, pero no señalando el candidato como sucedió justamente con Alberto Fernández. Bueno. Si le va bien, ¿no? Si le va bien a Massa. El ministro de Economía, que dice que no va a ser candidato, pero por lo bajo tranquiliza. Lo que pasa que por eso también se quiere escindir tanto de las decisiones de gobierno y él quiere centrarse solamente en lo económico, ¿no? Lo que pasa es que Massa en ese sentido está haciendo las cosas bien, con el perfil bajo a nivel mediático, digo a nivel de estrategia electoral. Está conservándose diciendo, si me acompañan los resultados, que son 3 o 4 los más notorios, naturalmente seré el candidato. ¿Qué es lo que uno pediría como consultor de campaña que suceda cuando uno dice, ¿de qué manera quiero ser candidato? ¿Levantando la mano y haciendo autobombo o que naturalmente suceda a partir de mis resultados exitosos?
¿cuáles son los resultados exitosos? Un tipo de cambio que no se dispare. Una inflación que pueda tener unos números más cercanos a empezar con 3, 4, algún 5, pero no con 6 o 7. Y sobre todo la reducción de la tensión política. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? ¿no? Resultados muy complicados. Claro, pero no solamente resultados complicados, sino que estamos hablando de pésimos resultados para cualquier país en el mundo y nosotros estamos diciendo... Claro, lo que pasa es que a veces pasan dos cosas en las campañas. Una, se gana con la mirada puesta en el futuro, no solamente en el presente. Es una relación entre pasado, presente y mucho futuro. Está bien lo que marcás. Por lo tanto, marcar progreso, avance, construcción, posibilidad, te nutre de cierta épica. Y por el otro lado, es una competencia. A veces gana el menos peor. A veces gana el menos peor. En general pasa eso en la Argentina, ¿no? Claro, entonces uno cuando se espanta de los resultados, yo te aseguro de que si Massa te lleva la inflación todo el 2023 a un 2,9%, va a tener una épica de campaña bastante interesante para repartir. De ahí a que eso suceda, hay un largo trecho y ni siquiera estamos diciendo que eso lo coloque ni competitivo ni ganador. Pero digo, va a tener una oportunidad. Antes de irnos un minutito al tema oposición, que quiero que también tu lectura de cómo ves la oposición, porque también tiene sus internas, también está difícil la situación y quizá hay algo que se pueda resolver en estas horas en el sur, en la Patagonia. Así que ahora vamos a hablar de eso. Pero antes quiero ir con Lourdes, porque hablábamos de esta danza de renuncias, repasábamos recién la renuncia de Victoria Donda, pero también tenemos que hablar de ahora